Se activa, se activa, se activa, se activa un milagro. Vamos, se activa, se activa, se activa, se activa un milagro para tu vida. Puede tomar su lugar. Padre, toma total y absoluto control de esta enseñanza. Señor, bendecimos tu santo nombre y creemos, Padre, que eres tú en este lugar presente. Gracias por esta iglesia, gracias por esta congregación. Y creemos, Señor, que tú eres el que está en control. Señor, sé tú ministrando la palabra, sé tú a través de mí, Señor. Y te pido, Padre, que te manifiestes, Señor, con poder y autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén. Gracias, iglesia, por estar aquí. De verdad que hay situaciones en las que muchas veces nos vemos involucrados, y esas situaciones tienen un porqué muchas veces de la vida. Y ¿sabía usted que la fe es poner en acción mi vida? Si yo digo que yo tengo fe, es la necesidad de poner en acción mi vida. La Biblia en el libro de Hebreos habla acerca de la fe y nos enseña muy puntualmente qué es la fe. Pero yo quiero decirle lo siguiente: la fe específicamente es la ausencia de nuestros sentidos. ¿Y qué es la ausencia de nuestros sentidos? Muchas veces en la escuela nos enseñaban que nuestros sentidos eran el ver, oír y tocar. Pero cuando nada de eso existe, lo único que queda es la fe. Y es por eso que la fe no se fundamenta en lo que yo veo, oigo o toco, sino en creer en lo que Dios puede hacer o va a hacer en mi vida. Amén. Cuando quito de mi vida los sentidos, es ahí donde verdaderamente entra la fe. Es por eso que muchas veces no sabemos lo que está sucediendo con una persona, no sabemos qué está atravesando una persona, pero cuando hay fe, hay una garantía que hay un milagro. Cuando quitamos los sentidos y en medio de esa tribulación, porque cuando hay tribulación no vemos nada, no tocamos nada, no sentimos nada, pero ahí es donde se acerca el milagro. Amén. Y quitar esos sentidos de mi vida es creerle a Dios. No creo por lo que veo, no creo por lo que siento, no creo por lo que puedo tocar. La fe es un proceso de crecimiento en una persona. Cuando usted cree, usted está creciendo. Y crece espiritualmente, porque lo que usted está empezando a creer no se mueve terrenalmente, se mueve en un sentido espiritual, porque la fe es espiritual. Amén. Cada día de nuestra vida debemos de tomar decisiones, y las decisiones son muy importantes, pero muchas veces esas decisiones nos cuesta tomarlas. Pero quiero motivarlo a creer según lo que dice la palabra. En el libro de Juan 11:40 nos dice lo siguiente: Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús mismo en su palabra dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero la traducción lenguaje actual lo ejemplifica o lo dice de esta forma: no te dije que si confías en mí. Jesús le está diciendo: confíen en Dios, confíen en Dios. Amén. Porque si confías en Dios, verás el poder de Dios. Amén. Este versículo direcciona a tomar decisiones y accionarnos en esas decisiones. Pero ¿dónde nace todo este tema de esta enseñanza? Mire a su alrededor, mire lo que ha sucedido a su alrededor, mire lo que ha pasado, mire lo que ha acontecido en el último mes. Ahora, mire lo que sucedió en Limón la última semana: inundaciones. Mucha gente perdió cosas, mucha gente perdió lo que con tanto trabajo y esfuerzo ha logrado. Y en cuestión de 2 horitas,
Muchos perdieron todo. Aquí mismo en la iglesia hay gente que perdió muchas cosas. Pero la Biblia nos anima a decir: si crees, verás la gloria de Dios. Y es muy triste, porque lo que tomó años construir no fue que yo soplé y se hizo, sino que tuve que trabajar día y noche para lograr alcanzarlo. Pero en un abrir y cerrar de ojos podemos perderlo absolutamente todo. Y es ahí donde entra nuestra fe. Porque lo material se puede perder. Lo material puede esfumarse rápidamente de nuestras manos. Pero su fe nunca va a perderse. Y si usted tiene fe, puede perderse lo que sea, pero su fe lo activa que usted vuelva a trabajar para alcanzar lo que mucho necesita. Porque esa fe es necesaria para decirle a la humanidad, o para creer que Dios va a hacer a través de mí a pesar de. Amén. Creo que estamos viviendo momentos donde tenemos que actuar con acción decisiva para reconstruir lo que mucho se ha destruido. Y cuando algo se destruye, necesitamos activarnos nuevamente y no ponernos a llorar, sino animarnos, accionarnos y tomar decisiones. Amén. ¿Qué representa una acción decidida? Representa en quién verdaderamente yo confío. Dependiendo de su actitud, usted me está diciendo a mí, le está diciendo a Dios en quién usted confía. Dependiendo de la actitud en medio de las circunstancias, usted le está diciendo a Dios: yo confío en ti, yo creo en ti y mi fe va a crecer. Amén. Confiar en Dios representa el cumplimiento de lo que Dios te llamó a hacer y a hacer. Confiar en Dios representa ese cumplimiento de lo que tienes que ser y hacer para Dios. Amén. Y anoté algo muy lindo aquí. La acción es una actividad propia que no se necesita motivación. Para accionarme yo no necesito motivación. Para accionarme, para hacer, yo no debería necesitar motivación de absolutamente nadie, sino yo mismo tomar la decisión de actuar en medio de la circunstancia. Yo no necesito que alguien me diga: Celso, haga. Yo tengo fe, creo en Dios y no necesito motivación de ninguno de ustedes. Lo único que yo sé es que hay un Dios, y en medio de todo yo voy a activarme, voy a caminar, voy a avanzar en medio de, voy a creer, voy a motivarme yo mismo. No necesito que nadie me dé una palmadita. Lo que estoy diciendo es que aunque se destruya, yo reconstruyo. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos ha estado enseñando estas últimas semanas? Nos ha estado hablando de la fe. Nos ha estado hablando de que debemos de confiar, de que debemos de avanzar. Pero no solamente eso, porque nos ha enseñado que debemos de construir. Y yo me preguntaba por qué muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite que las cosas sucedan como suceden? Pero cuando suceden esas cosas nos obligan a tener la necesidad de creer en Dios. Porque cuando todo está muy bien y muy cómodo, usted deja de creer. Pero cuando usted está sometido a una situación o a una adversidad, usted lo único que le queda es creer y confiar en Dios. Amén. Pero muchas veces esas cosas que suceden nos afectan emocionalmente. Y déjeme decirle, no permita que las emociones lo paralicen, no permita que las emociones lo detengan, no permitan que las emociones infundan o activen el miedo en su vida, no permita que las emociones lo detengan. Usted tiene que entender que tiene que seguir caminando y tiene que seguir avanzando, confiando en Dios. Amén. Como cuerpo de Cristo, es necesario convertirnos en esos hombres y esas mujeres que decidan, que tomen la decisión de caminar y avanzar, a pesar de que estamos viendo lo contrario de lo que Dios ha dicho.
Porque antes de que venga el cumplimiento necesitamos entrar en un proceso para fortalecer nuestra fe y entender que cuando Dios lanza una palabra, esa palabra se tiene que cumplir. Y es contraproducente porque nos han dado palabra que nos vamos a extender, que nos vamos a ampliar y más bien nos achicamos. Ese achique es solo para tomar fuerza. Ese achique es solo para hacer espacio. Porque cuando Dios ha lanzado una palabra, esa palabra se cumple en nuestra vida, en su vida, en esta iglesia, tarde que temprano. Esto, ¿sabe lo que está sucediendo aquí? Yo creo que Dios está confundiendo al diablo. Dios está diciéndoles: tú crees que ganaste, pero entiende algo, esta iglesia va a crecer, esta iglesia va para más, esta iglesia va a hacer algo diferente, esta iglesia va a crecer sobrenaturalmente. Amén. Pero recordemos que siempre tenemos que confiar en Dios, porque muchas veces queremos construir, queremos hacer cosas, y muchas veces cuando queremos hacer esas cosas sacamos a Dios de la ecuación. Muchas veces queremos tomar una decisión y sacamos a Dios de la ecuación. Pero el Salmo 127:1 en la traducción lenguaje actual nos enseña que si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Y sigue diciendo: si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Entonces aquí el rey Salomón, porque el rey Salomón es el que escribe este salmo, el rey Salomón lo que nos está diciendo o nos hace entender es que cuando vas a tomar una decisión, cuando vayas a hacer algo, metas a Dios en esas decisiones. Mete a Dios en todo lo que vayas a hacer. Mete a Dios en tus construcciones. Mete a Dios en lo que estás hablando. Mete a Dios en todo en tu vida. Amén. Lo que pasa es que muchas veces nosotros dejamos de lado a Dios porque nos creemos autosuficientes. Creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Pero déjeme decirle, por experiencia propia, cuando lo hago sin Dios las cosas no salen bien. Pero cuando meto a Dios de lleno del asunto, las cosas fluyen de la mejor manera. Amén. Y sí, probablemente hay dificultades, hay adversidades. Pero déjeme decirle que si Dios está presente, Él es el arquitecto por excelencia y tiene el diseño perfecto para reconstruir todo en nuestra vida. Todo aquello que se ha querido derribar, Él es el arquitecto por excelencia y Él sabe cómo reconstruir aunque se haya derribado. Amén. Por alguna razón dejamos de creer. Y por alguna razón en las áreas de nuestra vida hemos sido afectados. Si empiezo a hacer una entrevista con cada uno de ustedes, sé que hay áreas en la vida de ustedes que han sido afectadas. Es más, yo sé que actualmente hay personas aquí escuchando este mensaje que están afectadas por algo, por lo que sea. Hay situaciones de situaciones. ¿Yo las sé? No, pero Él sí las sabe. Y usted viene a la iglesia y hoy está bien y mañana está chico pelado. Hoy levanta las manos y hoy solo lo fuerzan a levantar. Si lo fuerzan a levantar las manos, la levanta. Pero déjeme decirle que Dios sabe todo eso. Dios sabe su dolor, Dios sabe sus circunstancias, Dios sabe lo que estás padeciendo. Dios sabe todas las afectaciones. Dios las sabe y Él tiene control de eso. Pero tenemos que aprender que cuando algo se destruye tenemos que reconstruirlo nuevamente. Pero la única forma de reconstruirlo de la forma correcta es buscando a Dios. Esa situación que estás padeciendo, esa situación que tienes en tu vida, la única salida, la única solución se llama Jesús. Si tú no metes a Jesús en esa circunstancia, en esa adversidad, en esa destrucción que tienes internamente, lo que intentas construir, lo que intentas levantar o como te intentas levantar, va a ser en vano. Pero si metes a Jesús en la ecuación, ahí es donde empiezas a levantarte, empiezas a crecer y las personas empiezan a verte diferente. Y es ahí donde se aplica la palabra y verás la gloria de Dios. Amén. Es importante ver cómo es que Dios está siempre en todo.
Y hay lugares o territorios que son muy importantes en nuestra vida, en nuestra familia. Mi casa es muy importante. Y si sucediera algo en mi casa, yo tengo que accionarme para tomar la decisión de reparar lo que sucedió en mi casa. Aquí en la iglesia para mí es súper importante. Y usted no se imagina cómo yo hablaba con Chopitan ahora arriba. Y la desesperación porque estaba de gira, sucedió lo que sucedió. Cuando sucedió el incendio, nos llamaron y me venía corriendo y Cari venía conmigo y yo quería pero brincarme todos los saltos y se metía en un carro y yo, Dios mío, rápido. Entré en una desesperación porque era mi casa en la que estaba pasando algo. Era mi casa, era la casa de Dios, la casa que yo amo, la casa que yo cuido, la casa que usted tiene que amar y usted tiene que cuidar. Mi familia es importante. Ustedes son mi familia, quiere decir que ustedes son importantes. Y si mi familia, la casa de mi familia es afectada, yo voy a correr para que la casa de mi familia esté bien, para que mi familia tenga techo, para que mi familia tenga abrigo, para que mi familia tenga alimento. No sé si me está entendiendo. Amén. Y es interesante porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, se habla de una ciudad, se habla de un territorio. Y ese territorio marca historias tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y este lugar se llama Jerusalén. La palabra Jerusalén o el nombre Jerusalén proviene del hebreo Yeshurajim, que se interpreta como ciudad de paz. Déjeme decirle algo, cuando usted viene a la iglesia, ¿verdad que usted siente paz? ¿Verdad que cuando usted viene a la iglesia y están predicando, usted siente algo diferente? ¿Verdad que cuando usted puede venir pero que se jala los pelos y usted entra a la iglesia y empiezan a adorar, usted se siente? Es más, sé que muchas personas que necesitan ese milagro, cuando Cheno empezó a cantar, usted está diciendo, yo estoy creyendo, yo quiero ese milagro, quiero ese milagro. Lo vas a tener. Lo vas a tener. Pregúnteme cuándo. No, pregúnteme cuándo. Hoy. Yo estoy creyéndole a Dios que no va a ser mañana, va a ser hoy. Y esta palabra hebrea de Jerusalén se interpreta como ciudad de paz o fundación de la paz, derivado de la raíz Yerú, que significa fundación o ciudad, y la palabra Shalem relacionado con Shalom, que significa paz. Y esta se conoce como una ciudad o se considera un lugar sagrado. Su casa es un lugar sagrado. Su casa es un lugar sagrado. Su vida, su cuerpo debe ser un lugar sagrado. La iglesia es un lugar sagrado y los lugares sagrados se tienen que cuidar. Cuide su vida, cuide su casa, cuide su iglesia y cuide la relación suya con Dios. El relato bíblico sobre Jerusalén es un escenario principal donde se desarrolla el plan de redención y la morada eterna de Dios. Y aquí es importante resaltar datos importantes de esta ciudad de Jerusalén. En esta ciudad de Jerusalén, Salomón construyó el primer templo, donde convirtieron la ciudad en el corazón espiritual donde habitaba la presencia de Dios. Imagínense Salomón construyendo en esa ciudad de paz la primera iglesia, el primer templo. Y en ese templo o en esa ciudad o la ciudad como tal representaba que ahí vivía la presencia de Dios. Amén. Y es importante porque yo relaciono esta casa como un lugar donde habita la presencia de Dios. Y ese templo no fue un templo sencillo de 4 paredes y punto. Fue un templo construido con excelencia. Cuando usted construye lo tiene que hacer con excelencia. Pero lo que le quiero dar a entender es que cuando usted reconstruye tiene que hacerlo con más excelencia. Lo que va a suceder en esta casa va a ser aún mayor. La reconstrucción de esta casa va a ser aún mayor. Lo que sucedió en su casa, lo que usted perdió en su casa, va a ser aún
mayor. La restauración de su vida va a ser aún mayor. Solamente si usted lo cree, así va a ser. Amén. Como otro dato importante, en los evangelios, Jerusalén fue el punto focal, terrenalmente hablando, el lugar de Jesús, el lugar de su presencia, donde Jesús enseñaba en el templo, donde Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén, y sobre todo el escenario de su crucifixión y resurrección. Ese era Jerusalén. Ese era el lugar donde se construyó ese templo, un lugar sagrado. Lo interesante es que aquí en la iglesia han acontecido muchas cosas en su vida. Aquí en la iglesia ha sido restaurada su vida. Aquí en la iglesia usted ha conocido a Jesús. Aquí en la iglesia usted ha recibido la presencia de Dios. Y aquí en la iglesia usted ha recibido milagros. Pero en su casa usted ha sentido paz. Usted ha sentido el abrazo de su hijo, de su hija. Ha sentido el amor de su esposa, de su esposo. Y ha sentido la misma presencia de Dios que usted tiene aquí, la tiene en su casa. Y es por eso que usted tiene que cuidar ese lugar sagrado, porque en ese lugar sagrado es donde habita la presencia del Señor. Pero el lugar más sagrado que usted tiene que cuidar se llama usted mismo, usted misma. Ese lugar usted tiene que cuidarlo con fe, saber dónde anda, saber dónde camina, saber lo que hace, saber lo que deja de hacer y saber lo que no debe hacer. Saber por dónde tiene que andar y por dónde no tiene que andar. Saber que hay un tiempo para todo. Y saber también que usted tiene que alimentarse bien de palabra y de comida también. Pero como tercer punto, hay un símbolo escatológico de esa ciudad. En la profecía bíblica, la Nueva Jerusalén representa la consumación del reino de Dios y simboliza la morada eterna, perfecta entre Dios y la humanidad. Su lugar santo aquí, lo que usted cuida, es ahí donde usted habita en esa presencia. Pero proféticamente, escatológicamente hablando, esa Jerusalén es la Nueva Jerusalén donde usted va a vivir, donde usted va a habitar con el mismo Dios. Una casa hermosa vamos a tener. Un lugar, una ciudad de calles preciosas de oro, mar de cristal. Imagínense nadando en el cristal. Pescando en el cristal. Los que pescan de verdad. Sin mirar a nadie. Se tenía que decir. Ok, esta misma ciudad de Jerusalén, en diferentes épocas, la ciudad de Jerusalén en diferentes épocas fue construida, pero también fue destruida, se volvió a construir, se volvió a destruir, y así sucedieron muchas cosas en Jerusalén. Lo que usted levanta no le garantiza que va a quedar levantado, que va a tener una protección súper divina. Estamos en el mundo y en el mundo van a suceder cosas. Y así como Jerusalén fue construida, también fue destruida, pero también fue reconstruida nuevamente. Y hay unos hitos interesantes en los que quiero enfatizar. Pero antes de esos hitos, yo quiero demostrarle algo. Que se destruya algo es doloroso. Es doloroso cuando se le daña una máquina a usted. Y usted dice, Dios mío, se me dañó la máquina. Y usted ve qué hacer. Es duro cuando se le daña un taladro, cuando se le daña el televisor, cuando usted tiene goteras. Dios mío. Pero muchas de esas cosas Dios las permite para hacerte más. Ahora bien, cuando usted construye, usted aprende. Cuando construimos, aprendimos. Pero cuando reconstruimos, adquirimos sabiduría. Porque ya usted aprendió a construir, pero cuando tiene que reconstruir, la sabiduría que usted adquirió construyendo, la tiene aún mayor para reconstruir lo que se destruyó. Porque usted empieza a tener una habilidad de crecimiento para subir al siguiente nivel.
usted va para un nivel diferente de gloria. Lo que usted reconstruye lo está llevando a un nivel diferente de gloria. El reconstruir sus emociones, el reconstruir su vida, te está llevando a un nivel diferente de gloria. Tu empresa, tu negocio va a un nivel diferente de gloria. Tu trabajo, la promoción va para un nivel diferente de gloria. Esta iglesia va para un nivel diferente de gloria. Tu vida va para un nivel diferente de gloria. No es casualidad de que algo se tenga que destruir y que usted se tenga que accionar. Y hay sabiduría en esa acción. Cada uno de nosotros hemos crecido. Vuelva a ver para atrás. Vuelva a ver. ¿Se acuerda cómo usted era? Ahora, ¿cómo es usted? ¿Se acuerda? Ender, solo dolores de cabeza. Y lo metíamos al cuarto de bodega. No era ni el cuarto frío ni el cuarto oscuro, era el cuarto de bodega. Y ahí Dios lo restauró. Ahora es un poquito lindo, antes era bien feíto. Y porque Dios empezó a ponerlo guapo, Glenda se fijó en él, porque Glenda no quería nada con este feo. Porque cuando Dios restaura su vida, Dios lo pone guapo. Véanme. Hoy almuerzo, postre y cena, 3 golpes. Amén. Y cada uno de nosotros como iglesia hemos crecido. Y ese crecimiento es por lo que usted se ha esforzado. Usted se ha esforzado por reconstruir su vida. Y eso se lo aplaudo yo y se lo aplaude Dios. Porque Dios mira cada esfuerzo que usted hace por hacer las cosas diferentes. Dios mira el esfuerzo que usted hace por hacer las cosas diferentes en su vida. Pero el verdadero crecimiento de todos es cuando nos toca verdaderamente construir lo que se nos ha destruido. Si su corazón está destruido, le toca reconstruirlo. Si su relación está destruida, le toca reconstruirla. Si su hijo o hija está destruida, le toca reconstruirlo, aunque cueste. Nadie dijo que reconstruir fuera fácil, sino ya esto estuviera construido. Porque necesitamos recursos, necesitamos fuerzas, necesitamos que el sentimiento, lo que usted llora, lo agarre y lo tire por allá y decir: voy para adelante. ¿Quién dijo miedo? Amén. Pero Jerusalén, en la línea cronológica de estos hitos que les comentaba, dentro de la construcción y destrucción, enmarca una historia de casi 4,000 años. Y voy a mencionar unos cuantos hitos y me detengo en el que quiero predicarles hoy. Esto era solo la introducción. ¿Vamos bien entonces? Vamos a seguir. En el año 1800 antes de Cristo, en la edad de bronce, los jebuseos, pueblo cananeo, construyeron la primera fortificación de las murallas alrededor de la ciudad de David. Empezaron a hacer murallas. Ok. En el año 701 antes de Cristo, periodo del primer templo, ante la amenaza de Asiria, el rey Ezequías expande la ciudad y construye una muralla ancha. Entonces la muralla que rodeaba Jerusalén la hicieron más ancha. Imagínese esa muralla. O cuando usted ve las películas cristianas y usted ve las ciudades que tenían una muralla alrededor, así era una forma de cómo proteger la ciudad. Pero en el año 586 viene la primera destrucción. Las tropas del rey Nabucodonosor de Babilonia conquistan la ciudad, derribando sus murallas y derribando el templo. Entonces las tropas en ese año llegaron y desbarataron las murallas y destruyeron el templo de Dios. ¿Quién diría que lo que costó un montón construir, a alguien se le ocurrió invadir y desbaratarlo? Pero imagínense esas murallas. Imagínense que yo agarre un mazo y empiece a volarme esta pared. No es nada fácil.
sólido. Más esta, más sólida todavía. Pero imagínense, yo destruyendo. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces nosotros somos los que destruimos nuestra propia casa. Muchas veces nosotros somos los que destruimos nuestra propia casa con nuestro testimonio, con lo que hablamos, con lo que decimos. Sí. Yo sabía que eso iba a pasar, pero voy a seguir. Permítame seguir. Su trabajo no es destruir, su trabajo es construir y reconstruir. Pero muchas veces nuestras acciones lo que hacen es destruir. Muchas veces nuestras acciones lo que hacen es hacer lo contrario a lo que Dios quiere que usted haga. Dios te ha convertido en un constructor, en un edificador del reino de Dios, no un destructor del reino de Dios. Pero voy a profundizar, ¿me parece? Nos vamos a detener en ese año, porque al año siguiente o en la época del año 445 viene la primera reconstrucción bajo el dominio persa. Y ahí aparece un hombre de Dios llamado Nehemías. Y Nehemías literalmente reconstruye los muros en un tiempo récord. ¿Sabe usted en cuánto tiempo reconstruyó Nehemías los muros? No, yo tampoco lo sabía, pero tuve que estudiar, porque yo dije, aquí tiene que haber algo de por qué tan rápido se reconstruyeron los muros. ¿Se imaginó los muros? ¿Se imaginó cuánto puede durar levantar esta pared de aquí hasta allá? ¿Cuántos días? ¿Quién es constructor? ¿Quién construye? ¿Quién sabe cuántos días usted se imagina levantar este muro de aquí hasta allá, hasta la cabina? ¿Cuántos días? Y era una muralla que cubría toda una ciudad. ¿Sabe cuántos días duró Nehemías y el pueblo? 52 días. 52 días. Ahora, 52 días. Estaba todo destruido. Las puertas estaban destruidas. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo? Pellizque hay que estar. No. 52 días. Ver las murallas destruidas y levantarlas en 52 días era algo imposible de hacer. Pero 52 días representa la mano poderosa de Dios. 52 días representa que Dios puede hacer así y se levanta lo que se tenga que levantar. 52 días representa que un hombre y una mujer decidieron reconstruir y Dios va a estar del lado de esa persona reconstruyendo. 52 días representa que aunque se veía imposible, Dios lo hace posible. 52 días representa que su situación es diferente. Tu situación es una situación complicada, pero cuando tú le crees a Dios, esa situación se compone en el tiempo récord. Su situación por eso hoy se va a solucionar, porque hoy estás creyendo que en el poco tiempo Dios va a hacer un milagro. 52 días. El libro de Nehemías tiene dos etapas importantes para nuestra vida. Y la primera etapa empieza en la reconstrucción de los muros. Y la segunda etapa se centra en la restauración espiritual del pueblo de Dios. La gran pregunta es, ¿qué es lo que ve Dios en un líder para reconstruir? ¿Qué es lo que Dios ve en un líder para reconstruir? Vámonos al libro de Nehemías 1, verso 1 al 4. Y dice lo siguiente. Palabra de Nehemías, hijo de Acalí. Aconteció que en el mes de Quisiel, el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananía, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado y habían quedado en cautiverio, y por Jerusalén.
y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrentan, y los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esto, aquí Nehemías está hablando, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Entonces Nehemías escucha el relato de su hermano y se sorprende. Usted cuando se quemó la iglesia, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Si usted no lloró, usted no ama. Cuando usted pierde algo que usted ama, usted llora. Y Nehemías se sentó y lloró. ¿Qué vio Dios en un líder? El que llora por algo que ama. Es que usted quiere ser líder, pero un líder tiene que amar la casa, tiene que amar la visión. Un líder tiene que amar la iglesia que lo alimenta. Un líder tiene que ser visible y sentir el dolor de lo que sucede en la casa, lo que sucede con su hermano. A mí me dolió lo que sucedió con el carro de Mary. A mí me duele lo que sucede en su relación, en su vida. Me duele cuando usted no está bien. Si no tengo ese dolor, si no lloro por su dolor, ¿qué clase de líder soy? Lloré e hice duelo por algunos días. ¿Qué hizo? Ayunó. ¿Usted se ha propuesto ayunar por algún hermano suyo de la iglesia, familiar suyo, que tenga un problema y usted dice: yo voy a ayunar por su problema? ¿O usted solo ayuna por lo suyo? Un líder tiene que ayunar por su equipo. ¿Usted quiere ser líder? Métase en la disciplina de ayunar. ¿Quiere que le diga algo? A principio de año llamamos a hacer ayuno. Y estoy seguro que ni el 20% del liderazgo ayuna. Del liderazgo, no estoy hablando de la iglesia, del liderazgo. Pero se hace un llamado al ayuno congregacional. Pero usted quiere que Dios le dé, pero usted no puede cerrar el pico por unas cuantas horitas para que Dios haga algo en su vida. Y no me vea con esa cara. Por algunos días. Y un líder como Nehemías oró. Dice: ayuné y oré delante del Dios del cielo. Vamos a ver. Un líder de esta casa ora por esta casa. 1, 2, 3, 4. Un líder de esta casa ora por nuestros pastores. Un líder de esta casa se levanta y ora por su hermano. Un líder de esta casa no solo ora, intercede y ayuda a su hermano. Se acabaron los amenes, porque sí, hay muchos hermanos aquí que tuvieron situaciones de inundación y usted se dignó en llamarlo y decirle: necesita que le ayude a sacar barro. Y no somos el cuerpo de Cristo. Ya le voy a demostrar. Espérese para que usted vea cómo está el asunto aquí. Vamos a avanzar. Vamos a ir despacito y con buena letra. Entonces la historia de Nehemías arranca en una acción de decisión que toma Nehemías. Nehemías se acciona en su decisión porque ve lo que está sucediendo en Jerusalén por lo que escuchó. No había visto, dejó de lado los sentidos y empezó a creer de que él podía reconstruir. Pero antes de reconstruir, se dirigió a Dios y le oró a Dios y le dijo: Dios, yo quiero levantar, yo quiero ir a reconstruir, yo quiero ir a hacer algo por tu causa. Necesito moverme, necesito accionarme. Estoy preocupado por lo que pasó en esa ciudad. Estoy preocupado por mis hermanos. Estoy preocupado por la iglesia. Necesito accionarme, necesito tomar la decisión. Te pido permiso, autorízame, ir a trabajar, ir a avanzar, ir a hacer tu obra. Amén. Vio la necesidad y no se quedó de manos cruzadas. Sencillamente se activó. Nehemías se activó.
No permitió que nada lo afectara. Lloró sí, pero se secó las lágrimas y dijo: manos a la obra, hay que reconstruir, hay que hacer la obra de Dios. Amén. Se activó en fe. Y una persona que se activa en fe es una persona que tiene la actitud correcta delante de Dios. Amén. ¿Cuál es la actitud y cuál es la necesidad? La actitud primera es orar, ayunar delante de Dios. Y la segunda actitud es que mueva las manos y empiece a trabajar. Usted quiere que todo le llegue así riquísimo. Empiece a trabajar. Fe es trabajar. Amén. Cuando vemos el significado del nombre de Nehemías, Nehemías significa a quien Dios ha consolado. Entonces me imagino a Nehemías orando. Se da cuenta, Jonathan llega y me da una mala noticia, lo que está sucediendo. Entonces me duele en el corazón, lloro. Y entonces voy delante de Dios, me postro y le digo: Señor, ayúdalos, ayúdame. Pero después me levanto, agarro la pala y empiezo a cavar cimientos para levantar nuevamente la obra de Dios. Recibo el consuelo de Dios. ¿Dónde lo recibo? Cuando oro, cuando ayuno, cuando empiezo a estar en oración. Entonces Dios me abraza. Y ese abrazo es el que me da fortaleza. Ese abrazo es el que me dice: construye porque yo estoy contigo. Reconstruye porque yo voy delante de ti. Yo te voy a dar la provisión. Déjeme decirle, la provisión para esta casa viene porque viene. Dios te va a dar provisión, pero te va a probar. Amén. La iglesia debe entender que de rodillas activamos lo divino, activamos el favor de Dios y activamos el consuelo de Dios. Amén. Una estructura de oración que debemos de aplicar a nuestra vida. Una estructura diaria de oración que debemos de aplicar en nuestra vida. No es orar de vez en cuando. No es orar cuando las cosas están bien. Es orar de día y de noche y en todo momento. Cuando voy en el carro, estoy orando. Cuando estoy aplanchando, estoy orando. Cuando vengo para la iglesia, estoy adorando. Cuando estoy caminando, haciendo ejercicio, estoy adorando. Cuando voy al gimnasio, me pongo los AirPods para no escuchar la música mundana y me concentro en la adoración a Dios. Es que usted estaba al gimnasio y empieza el perreo y usted está levantando pesas y empieza. Lo santo y sagrado se cuida. Su templo, cuídelo. Cuidado con como lo contamina. Estamos en este mundo y vivimos en este mundo. Sí. Eso es cierto. Yo salgo de gira y cuando yo manejo, el radio lo manejo yo. Brinque quien brinque, esa emisora no me la toquen. Jefe, no jefe, el carro está a mi nombre. ¿Ok? En mi casa no se escucha otro tipo de música. Mi Facebook, métase a mi Facebook. Lo invito a que se meta a mi Facebook. ¿Quién me puede dar el teléfono para revisar el Facebook? ¿Quién se atreve? ¿Puedo escoger la persona? No, yo escojo la persona. Yo la escojo. No, yo la escojo. Voy a ir a escogerla. Están nerviosos, ¿verdad? Pero métase a mi Facebook, revíselo. Voy a ir a revisar el Facebook de tía Marta. Se complicó esto, Chopi. Pero vamos a seguir.
Y entonces el modelo de oración de Nehemías, capítulo 1, versos 5, 7. Y dijo Nehemías: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él exalta a Dios. Él reconoce que Dios es todopoderoso. ¿Por qué él lo reconoce? Porque él sabía que iba a ser algo imposible y necesitaba la ayuda de Dios. Nehemías sabía que la hazaña que iba a hacer, la asignación que iba a hacer, no era fácil, no era sencilla, y necesitaba el verdadero poder de Dios. Que guarda el pacto, le dijo: Señor, recuérdate de tu pacto, recuérdate de tu promesa, recuérdate de la palabra, le dijo. Usted puede llegar y decirle a Dios: Señor, recuérdate la palabra, me está llevando candanga, me estoy me están dando, pero me mantengo y me recuerdo la palabra. Y digo: Señor, recuérdate la palabra, recuérdate la palabra. Y él se acuerda y usted empieza a caminar. Usted empieza a reconstruir. Acuérdate del pacto y la misericordia a los que le aman. Guarda sus mandamientos. Ahora atento al oído abierto de los ojos para oír la oración de tu siervo. Y le dice: Dios, escucha mi oración. Escucha lo que te estoy diciendo, lo que te estoy pidiendo, que ahora hago delante de ti, de día y de noche, para los hijos de Israel, tus siervos. Entonces Nehemías no oró hoy y mañana no oró. Oró de día y de noche. Hoy, mañana, pasado mañana. Usted no tiene que orar por la iglesia hoy, tiene que orar por la iglesia de día y de noche. Tiene que orar por su hermano de día y de noche. Tiene que orar por los pastores de día y de noche. Tiene que orar por Celso de día y de noche. Gracias. ¿Dónde está Tita? Siempre le pregunto a Tita: Tita, ¿usted ora por mí? Me dice: ay, pastor, cuando oro por usted la cosa se me complica. Pero bendecimos la vida de Tita, porque Tita ora por todos. Amén. Todo ese ministerio de intercesión es bravo. Te ve la pastora Loreta ahí. Llegó y me abrazó ahora y me tiró una palabra y yo: esto tiene que salir bien por esa oración. Amén. Pero viene lo interesante. Mire lo que dice. Por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Él no se saca, él no se excluye. Él dice: yo también he cometido pecado. Pero usted se cree muy santo, muy santa, porque usted ora por los otros. Todos nos equivocamos, todos pecamos, nos equivocamos en algún momento. Métase en el saco, porque ahí es donde Dios prueba tu corazón. Dios dice: este está orando por los otros, muy bien, pero su corazón es fatal porque se cree impotente, se cree que no hace nada. Dios habla así. Dios ve así. Yo veo cuando oran: wow, qué lindo. Pero Dios lo ve diferente. Dios escucha y ve el corazón. Escucha lo que sale de su boca, pero ve su corazón. Y no es lo que sale de su boca, es lo que está en su corazón. Amén. Pero ¿qué contenía esta oración? Número 1, tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Número 2, reconocer que Dios es fiel a su pacto. Número 3, reconocer que Dios es fiel a su promesa, a su propia naturaleza, Número 4, pedirle a Dios que esté atento a su oído, abierto sus ojos, escuchar mientras oramos y reconociendo que Dios es fiel a su promesa. Número 5, interceder por nuestros hermanos, reconociendo que Dios responde todas las oraciones de sus hijos. Y sexto, confesar los pecados de su pueblo y sus propios pecados. Hay cosas que son muy puntuales, que destruyen el cuerpo de Cristo. Hay cosas que destruyen la iglesia. Hay cosas que destruyen la iglesia, la casa de oración. Y esas cosas suceden cuando usted toma su tiempo para hacer otras cosas en vez de orar. Si usted cambiara el tiempo que usted toma para chismear, para orar, las cosas cambiaran. Si usted tomara el tiempo, si usted dejara de tomar el tiempo de lo que usted escucha para escuchar la voz de Dios, las cosas serían diferentes. Pero a usted le gusta estar escuchando lo que la gente habla allá afuera, e incluso lo que hablan aquí adentro. Cierre sus oídos y pídale a Dios que le abra el oído espiritual cuando esa persona le está hablando, y usted reprenda a esa persona. Aunque esa persona se enoje, no importa que se enoja, pero le aseguro que no vuelve a hablar, no vuelve a decir, y usted no vuelve a escuchar.
Eso es fe. Eso es confiar. No me importa, y escúchalo bien, no me interesa si usted se enoja conmigo cuando yo lo reprendo por algo que usted está haciendo mal. Yo tengo que rendirle cuentas a Dios. Y si usted se quiere enojar conmigo, enójese. Contento o contenta se va a tener que hacer solita a sí mismo. Hay muchos enojados aquí conmigo. Solo quiero decirle que yo sí los amo. Los amo. ¿Quién es el que nos visita por primera vez? Perdón, todo va a estar bien, vamos bien. Amén. Entonces la fe de Nehemías lo saca de la comodidad. La fe me tiene que sacar de la comodidad. Estaba incómodo por lo que había pasado. Él le servía al rey. ¿Y sabe cuál era la posición de Nehemías? Nehemías tenía la posición de copero. Era un puesto, en aquellos tiempos era un puesto de privilegio. Era el que le servía el vino, las bebidas al rey. Y era el que probaba antes las bebidas. Para que esa persona estuviera a la par del rey, era una persona de absoluta y total confianza. Y él podía haber dicho: no, hombre, yo estoy cómodo aquí. Esos que están destruidos y que se la están llevando candanga, que van a ver qué hacen. Yo estoy aquí relax en el palacio. No. Salga a su comodidad, salga a esa sillita. Esa sillita es muy cómoda. Pero si tuviéramos que traer sillas de madera aquí, ¿qué haría usted? ¿Sabe lo que estábamos a punto de decir? Porque se habían mojado todas las sillas. No, pongamos un mensaje y que la gente se traiga una sillita o que se traiga un pañito para que se siente en el piso. ¿Usted hubiera venido? Gracias por los que dijeron amén. El cuerpo de Cristo debe inquietarse por el bien de otros. Tenemos que inquietarnos por querer hacer el bien para otros. Mire, es necesario. Hay personas aquí, y no quiero mencionar nombres porque no quiero entrar en cosas, pero hay personas aquí que yo admiro. ¿Sabe por qué admiro? Porque siempre pasan pensando en cómo ayudar a otros. Aunque los otros paguen mal, esas personas siguen pensando en cómo ayudar a otros. No se preocupe si la persona pague mal. Usted preocúpese por hacer el bien, porque el bien le paga bien a usted. Y eso me sorprende. Cuando hay una necesidad, que las personas digan: bueno, tengo que ayudar a esta persona en esto. Uno de los proyectos que más me encanta que tiene esta iglesia es Proyecto Navidad. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de una persona y buscamos la forma, buscamos al cuerpo de Cristo para que aporte, para ayudar a esas personas que en Proyecto Navidad, que necesitan una casita, que necesitan reparar su casa, que necesitan un piso. Hemos hecho un montón de cosas. Eso es trabajar como iglesia, como cuerpo de Cristo, cuando cada uno de nosotros damos un granito de arena para ayudar a su hermano. No es su hermano de sangre, pero es su hermano en Cristo, que hay veces vale más. Hay veces vale más su hermano en Cristo. Diría: ¿sigo o paro? La gran pregunta: ¿qué es lo que te motiva a ayudar? ¿Qué es lo que te motiva a dar un servicio para Dios? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Estás dando ese servicio para que te vean o porque verdaderamente lo estás haciendo por la causa de Dios? ¿Qué es lo que te está motivando a ayudar? ¿Qué es lo que te motiva a reconstruir? ¿Qué es lo que te motiva a venir aquí a la iglesia, a sacar agua, a lavar el barro? ¿Qué es lo que te motiva a dar una ofrenda? ¿Qué es lo que te motiva verdaderamente? Porque Celso se lo dice, el pastor se lo dice, o la pastora se lo dice, o el que se lo diga. ¿Qué es lo que te motiva verdaderamente a hacer lo que haces? ¿Sabe? ¿Usted cree que la pastora Carmen y el pastor Oscar hubieran podido sacar todo el agua por sí solos? ¿Usted cree que ellos hubieran podido limpiar todo el barro por sí solos? ¿Usted cree que hubieran podido lavar todas las sillas para que el domingo tuviéramos servicio por sí solos? ¿Usted cree que el martes que se quemó la iglesia hubieran levantado esta pared y acondicionar todo para que tuviéramos nosotros palabra de Dios? No. Usted es parte de esto. Usted es parte de esto.
Esta casa es suya y los pastores no pueden solos. Y cuando usted se mueve en fe y entiende que usted es parte del cuerpo de Cristo, usted está activándose en fe y con una acción decidida de hacer la asignación que Dios le ha dado. Amén. ¿Usted cree que Nehemías hubiera podido construir las murallas por sí solo? No, tuvo que reclutar un pueblo. ¿Usted cree que esta iglesia existiría si usted no estuviera aquí? No habría iglesia. Usted es parte de Dios, usted es parte del cuerpo de Dios. Usted es importante para Dios, usted es importante para portador de su gloria. Usted es importante. Si no se lo habían dicho, se lo digo hoy. No se crea menos. No se crea que usted no vale. No se crea que usted no hace nada. Usted hace mucho para esta iglesia. Mírelo. Vea. Usted hace mucho. Hay unos que son ayudantes. ¿Y cómo cuesta enseñarles? Si usted va al otro lado de la pared, le dije a un ayudante, monte este poste recto, y el poste está así. Pero vino a ayudar. Hermano. Atentamente, Ángel. Pero Ángel, sin saber nada, dijo: yo le paso aunque sea tornillos. ¡Ey! No. Lo lindo de esto, Ángel llegó un momento y se sentó y estaba. Y le digo: ¿qué? ¿Está cansado? No, pastor, yo me voy hasta que usted se va. ¿Y qué? ¿La doña no lo deja? No, ya la llamo y le digo que estoy con usted. Pero yo no me voy hasta que usted se va. Yo podía haber hecho eso solo. Habíamos, no me acuerdo, ni me acuerdo quiénes estaban, ya no me acuerdo, pero habíamos un montón. Miguelito, quiero que estaba también. Habíamos varios. No hubiéramos hecho esto solo. No. Usted es importante. Amén. Pero se necesita un líder para guiar un pueblo, para levantar la obra de Dios. Se necesita alguien que lidere. Ojo, la iglesia no necesita jefes. La iglesia no necesita jefes. Ya yo tengo mi jefe allá. Tengo mi jefe en el ICE. Y él me da demasiadas órdenes. Suficiente con eso. Usted tiene su jefe donde usted trabaja. Es más, hay veces usted es jefe. Si usted es jefe, aquí no. Ok, la iglesia necesita líderes para levantar la obra de Dios. Nehemías no era jefe, era un líder, porque Nehemías se dobló las mangas y empezó a trabajar. Esta iglesia levanta líderes, amén. Pero el pueblo de Dios necesita líderes con fe y que crean que Dios es el que sostiene la obra. Imagínense nuestros pastores que dejen de creer y que digan: se quemó, cerremos las puertas y vámonos. No, señor y no, señora. El pastor estaba aquí desde el día 1 a las 5 de la mañana cuando sucedió el acontecimiento. Se paró, andaba con su pie ahí medio. A mediodía renqueaba más porque ya tenía recargado el pie, pero se mantuvo presente aquí. Un líder se mantiene presente. Un líder tiene que estar visible. Un líder tiene que estar aquí motivando, cuidando, ayudando, metiendo mano. Un líder tiene que hacer eso. Un líder nunca va a exigir algo que no hace. Si el líder se sienta, el pueblo se sienta. Ay. Se complicó esto, Vivi. Pero voy a seguir porque se va a poner bueno. Vamos a ver cuánto tiempo me queda, porque si no mi esposa me hace caras. Ya, tengo que terminar. ¿Quieren que termine? Ok. Tranquilo. Entonces, la triste realidad para todos es que siempre va a haber una oposición. Cuando usted decide reconstruir algo, vamos a tener oposición. Vamos a tener oposición en nuestra vida cuando usted quiere volver a levantarse, cuando usted quiere volver a caminar. Y la oposición viene siempre acompañada, porque en esta historia aparece Sanbalat y Tobías. Pero ¿qué es lo que hace la oposición? Solo hablar. La oposición lo que hace es hablar.
Y si la lengua tuviera hueso, imagínese. Pero la oposición empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. La oposición, ¿sabe qué? Muchas veces está dentro de la iglesia. La oposición muchas veces está dentro de su casa. La oposición muchas veces está en su propio territorio. La oposición muchas veces es de los suyos mismos. Y esa oposición no viene acompañada porque hablan. No le haga caso a lo que hablen. Concéntrese en su asignación. Concéntrese en lo que Dios lo mandó a hacer. Concéntrese con lo que usted decidió hacer, en la acción decidida que usted tomó. No fueron ellos que decidieron por usted. Fue usted mismo el que decidió activarse, accionarse, hacer y a reconstruir lo que es para Dios. Amén. Y Sanbalat y Tobías hablaban. Pero es interesante esto, porque cuando hablan lo que buscan es desenfocarte, meter el miedo. No tengas miedo. ¿Quién contra usted si Dios está con usted? A mí no me interesa que hablen. Lo que me interesa es que yo debo trabajar, yo debo accionarme, yo tengo que creerle a Dios. Hablar, todo el mundo habla. Todo el mundo habla. Despreocúpese. Que hablen. Que hablen. Que digan lo que hayan querido decir. Hay un Dios que respalda, hay un Dios que está presente, hay un Dios al que nosotros le creemos y hay un Dios que hace milagros. Dios nos ha enseñado que mediante lo imposible Él hace las cosas posibles. Lo que ha pasado en esta casa, lo que ha pasado en su vida, es un milagro de Dios. ¿Sabe qué va a pasar en corto tiempo? Vamos a dar testimonio. Vea, ¿sabe qué? Es bonito escuchar cuando hay aniversario de la iglesia y ponen las fotos viejas de la iglesia y ponen cuando empezó la célula en la casa que era de tía Ata. Es bonito. Y ven las fotos y ven la pastora con anteojos y predicando. Y después hablan de Antillitas y fuimos a una iglesia hace unos días y nos recordamos de Antillita que teníamos una cabinita. Bueno, yo no asistí a la iglesia, pero fui un par de veces, pero una cabinita así chiquitita, apenas cabía una persona. Y eran 2 parlantitos y nos acordamos y hablamos de esos testimonios. Le voy a decir algo, usted va a hablar de algo más grande. Usted va a hablar de algo más grande. No solamente lo que sucede en la iglesia, sino lo que usted va a hacer y va a provocar que suceda en su vida. Usted va a hablar algo más grande. Su testimonio va a cambiar. Su testimonio va a ser aún mayor porque usted se va a dar cuenta del milagro que Dios va a hacer en su vida. Amén. ¿Qué es lo que hace la oposición? ¿Me subestima? Este no sirve para nada. Lo que está construyendo se va a caer. A ese man que predica, sí grita, pero no tiene fundamento. Incredulidad. No crean. A veces uno se pone y dice, ¿será cierto lo que dicen? No permita que siembren incredulidad en usted. Dios va a lograr hacer en su vida en el tiempo perfecto. Porque tal vez hablan de usted, dicen, pero no ha llegado el cumplimiento de esa palabra. Y usted impulsándola y a veces no hay cómo, no llegan los carros, no llega la venta, no llega aquí, no llega allá. Dios está en control. Amén. Y entonces vea lo que hace un líder cuando se levanta la oposición. Capítulo 4, versos 4 y 5. Entonces lloré. Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Ojo, pensé mucho en decir esto y leer esto, pero escucha. ¿Me lo pone en pantallas, caballero? O dama, perdón. Nehemías 4, verso 4, 5, traducción lenguaje actual. Entonces lloré. ¿Quién oró? Nehemías. Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Voy a seguir leyendo porque haz que todo lo
que nos desean les pase a ellos. Si usted le desea el mal a alguien, yo no tengo que orar para que Dios haga que ese mal le llegue a usted. Es la ley sencilla, que si usted desea el mal te va a alcanzar. Pero voy a seguir leyendo. No quería decirlo porque orar así es complicado. Porque a veces hay que orar y decirle: Señor, desaparézcalo, desaparézcala. Lléveselo. Haz que ellos lleven a las afueras a otro país, llévelos afuera a otro país, y que los rodeen todos los que tienen. No les perdones sus maldades, ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Póngame pianito para ver si cierro esto aquí, porque mejor cierro aquí esto. Vino la oposición y era tanta la presión que el pueblo que estaba reconstruyendo empezó a sentirse mal. Pero el líder Nehemías fue delante de Dios y oró y le dijo a Dios: Señor, yo estoy cumpliendo con mi asignación. Esos que están hablando, necesito que te encargues de ellos. Necesito que hagas algo con ellos. Yo voy a seguir reconstruyendo. La oposición no te tiene que apartar de tu asignación. Ora, preséntate delante de Dios, créele a Dios, pero sigue trabajando. Son muchas las veces que la oposición se levanta en mi casa, pero yo le sigo sirviendo a Dios. Hay veces vengo a servir aquí con un problemón en mi casa, pero le estoy creyendo a Dios porque yo tengo una asignación. Y nada de lo que se levante nos debe mover de lo que Dios nos ha encargado. Decir esto en este bosquejo puede causar una controversia, pero es la verdad. Deje de estar deseándole el mal o hablando del mal de su hermano o de su hermana. Dedíquese a construir, a reconstruir. Dedíquese a buscar a Dios, dedíquese a hacerlo de Dios, porque eso es fe. Con toda la oposición que ha habido, ni el pastor ni la pastora han dejado su asignación. Con todo el vituperio que se ha levantado contra esta iglesia, ellos no han dejado su asignación. ¿Por qué? Por usted y por mí. Ellos desean, ellos no les importa escuchar y sentir todo lo que sienten, hasta muchas veces de nosotros mismos, pero se mantienen firmes en su asignación. Pero cuando Nehemías escuchó eso, oró, y como cuerpo de Cristo, Nehemías le dijo: unos vamos a trabajar, otros van a estar orando y vigilando, otros vamos a trabajar pero vamos a estar con la espada. En el cuerpo de Cristo unos trabajan mientras otros oran. Mientras unos trabajan, otros pelean. Mientras otros oran, otros avanzan. Mientras unos están en la casa haciendo la comidita, otros estamos aquí batiendo barro. Todos somos importantes. Deje de estar mirando lo que no hace el otro y preocúpese por hacer lo que tiene que hacer usted. Yo no te estoy motivando, te estoy diciendo. Amén. ¿Sabe lo que pasa? Esos 52 días representan el milagro de lo imposible de un pueblo que, a pesar de la oposición, siguió trabajando. Entre mayor oposición, mayor gloria. Entre más cueste, mayor gloria. Mapuña,
Un día esto le dije al pastor: pastor, tenemos que empezar a montar el techo, no nos va a dar tiempo. El INS no ha venido. Y yo desesperado. Pero cuando leí esto, Dios está en control. Se quemó, se metió el agua. Llueve un poquito, se mete el agua por las goteras. Anoche vinimos para juntar algunas cosas porque me llamó la pastora Farra: pastor, Medina, está lloviendo mucho. Parecía loca. Le digo: aquí en mi casa no está lloviendo. Pues véame, tomó un video en Los Cocos que estaba aguacero cerrado. Y le digo: bueno, voy a ir a ver a la iglesia. Y caminé y casi me caigo porque por ahí había una gotera, por aquí hay otra gotera, por aquí hay otra gotera. Dios está en control. Dios necesita que estemos un poquitín, un quirinquinquín cómodos. ¿Sabe para qué? Para que su fe crezca. Cada vez que usted viene y vuelve a ver, su fe crece. Cada vez que usted viene y vuelve a ver el avance, su fe crece. Cada vez que usted viene y ve algo nuevo, su fe crece. El primer día no estaba el sub. El primer día no estaban los altos. Y los músicos aquí se perdían porque no podían escuchar nada. Que le digo: háganse para adelante para que escuchen. En la última llena se nos quemó el otro sub. Bendito sea el Señor que Juan Luis nos ha ayudado mucho. Hoy tenemos los micrófonos aquí adelante porque logramos salvar esta culebrita. En los próximos días vamos a tener banda. Porque le dije al ministerio: no nos vamos a detener, vamos a seguir avanzando. La culebra o el cablecito, eso se llama culebra, el cablecito viejo que teníamos, le dije a Juan Luis: ve a ver qué le saca a eso. Y ayer me puso un mensaje: logramos salvar 8 canales, una culebra como de 24, 32 canales. Y dice: logramos sacar 8. Le digo: con eso la jugamos. Uno para el piano, uno para la batería, otro para el bajo y otra para la guitarra. Con eso hacemos banda. No sé cómo va a sonar, pero Dios está en control. Pero eso va a hacer que activemos algo en el cielo y Dios nos va a sorprender. Yo no sé usted, pero yo estoy reclamando mi milagro. Cuando yo reclamo mi milagro, yo espero, lucho, conquisto. Número 52. En la numerología significa la finalización de una obra. Amén. Y cuando se reconstruyeron los muros, y solo lo menciono porque mencionar esto es 10 prédicas diferentes. No solamente los muros se levantaron. La Biblia nos enseñaba que las puertas se habían quemado también. Reconstruyeron las puertas y las puertas representan la responsabilidad mía con Dios. Porque menciono solamente las puertas. Estaba la puerta de las ovejas. Tengo una responsabilidad con las ovejas. La puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta de Muladar. Esa puerta es... Una vez prediqué de eso y se complicó la cosa. La puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta del oriente y la puerta del juicio. Cada una de esas puertas representan mi responsabilidad. Amén. Ahora, quiero pedirle por favor que se ponga en pie. Y cuando yo empiezo a mencionar nombres, voy a pedirle a las personas que yo menciono que se vengan aquí adelante. Cada puerta representa la responsabilidad que yo como hijo de Dios tengo en el cuerpo de Cristo. Una lección valiosa de la reconstrucción de las murallas. Nehemías es un ejemplo de liderazgo, compromiso con la voluntad de Dios. Debemos de querer siempre cumplir la voluntad de Dios. Y terminando esa reconstrucción,
finaliza la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro era sencillamente restaurar la parte espiritual de la iglesia, de la ciudad. Y entonces Nehemías levanta o le pide a Esdras que lea las escrituras que Moisés dejó. Entonces, en medio de la ciudad hacen como una especie de tarima, una especie de tarima de madera, y se para ahí Esdras. Páseme la tablet, porfa. Y se para ahí Esdras, donde todo mundo lo podía ver, los que estaban a este lado, a este lado. Y Esdras empezó a leer. El primer día del mes de Etaim, todo el pueblo se reunió en la plaza, frente a la entrada llamada del agua. Allí estaban los hombres, las mujeres y los niños mayores de 12 años. Estaba toda la iglesia. Entonces le pidieron a Esdras, el maestro sacerdote. Entonces le pidieron a Carmen Carazo que trajera el libro de la ley, la cual Dios había dado a los israelitas por medio de Moisés. Así que Carmen Carazo fue y trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta mediodía. Entonces se paró en ese lugar y empezó a leer desde muy temprano hasta mediodía. Desde muy temprano nuestra pastora estudia la palabra y pasa estudiando para darnos alimento, para instruirnos a nosotros. Entonces la pastora Carmen Carazo fue y trajo el libro y lo leyó desde muy temprano hasta mediodía. Todos los que estaban allí escuchaban con atención. La pastora Carmen, sobre sus pies y en la plataforma de madera que se había construido para esa ocasión, de manera que todos podían verla a su derecha y a su izquierda. Y sigue la lectura, pero voy al verso 6. Entonces la pastora Carmen alabó a Dios, al Dios Todopoderoso. Y todos con sus brazos en altos dijeron: sí, sí, alabado sea Dios. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. Entonces el escenario es que Esdras estaba leyendo la palabra y empezó a adorar a Dios, y todos los que estaban ahí levantaban sus manos y alababan a Dios. Versos 7 y 8. Después de esto, los siguientes ayudantes de la pastora Carmen Carazo ayudaron al pueblo a entender la ley de Dios. Espero que no se me escape ninguno. Entre ellos, el pastor Alan. Entre ellos. Venga. Entre ellos, el pastor Alan. El pastor Gerardo. La pastora Yesenia. La pastora Carini. La pastora Farra. El pastor Harvick. La pastora Paola. La pastora Sandra. La pastora Loreta. El pastor Harold, la pastora Evelyn, la pastora Damaris, el pastor Galiano, el pastor Jainer, no sé quién me falta, y el pastor Jan. Venga. Pero vengan aquí, que es el miedo, venga aquí. La pastora Mariana. Venga, acérquese aquí. Venga para acá, no tengan miedo, no voy a hacer nada. Hoy no voy a hacer nada. Es que ellos se asustan cuando yo estoy predicando. Hoy no voy a hacer nada. ¿Cuál pastor me falta que no llamé? El pastor Rufino, la pastora Yorleni, la pastora Janet, el pastor Henry, la pastora Anetti. No sé cuál pastor me falta. La pastora Kenia. Vaya, tráigasela arriba, vaya, se la trae el pelo. Venga, Jarolito, venga para acá. No, venga aquí. Esto es importante.
¿Sabe lo que hacían ellos? ¿Sabe lo que hacían esos hombres que Esdras escogió, que Nehemías escogió? ¿Sabe lo que hacen estos hombres y mujeres que la pastora Carmen escogió? Instruyeron al pueblo en la palabra. Cada uno de ellos nos instruyen a todos nosotros. La asignación que tienen ellos no es fácil. El trabajo que tienen ellos no es fácil. Lo escogieron. ¿Ustedes escogieron ser pastores? ¿Alguno de ustedes escogió ser pastores? No. Pero lo han asumido con responsabilidad. Y han buscado ser esos líderes, ese ejemplo para cada uno de ustedes. Honrando a nuestra pastora, honrando a nuestro pastor. Y cada uno de nosotros, cada uno de ellos, da alma, vida y corazón por ustedes. ¿Sabe por qué? Porque creen en lo que Dios puede hacer a través de ustedes. No es un asunto nada más de ser pastor. Es un asunto de formar nuevos líderes, nuevos pastores, nuevos evangelistas, nuevos salmistas, nuevos profetas. Es entender que la asignación que ellos tienen, nada los va a hacer echar para atrás. ¿Quiere que le diga algo? El pastor Gerardo tiene situaciones. La pastora Janet tiene situaciones. El pastor Alan, sí, bárbaro, tiene más que todos ellos. Yo, la pastora Farra, todos tienen situaciones. Y usted ha visto que alguno de ellos dice, no los voy a atender. Usted ha visto que alguno de ellos dicen, no voy a trabajar. Usted ve que alguno de ellos dicen, no voy a predicar. Usted ve que alguno de ellos dicen, voy a renunciar. Pueden tener muchas ganas, pero la fe que cada uno de ellos tiene es lo que les permite seguir caminando y avanzando, porque creen que hay una iglesia aquí que honra, glorifica y exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que usted le dé un aplauso a estos Nehemías, porque cada uno de ellos son Nehemías, cada uno de ellos son constructores, cada uno de ellos son reconstructores del reino de Dios. Gracias, pastores. Ahora yo quiero que usted levante sus manos y voy a pedirle al ministerio de alabanza que se venga para acá. Cierre sus ojos ahí donde usted está, que vamos a cerrar esto como Nehemías dijo, como Esdras dijo y como Esdras hizo. Le adoramos a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, levante sus manos ahí donde usted está. Suéltela. Vamos, créalo.